Saludamos ya mismo a Ramiro Marra, legislador de la ciudad de Buenos Aires. También se desempeña como youtuber financiero y como broker de bolsa en la empresa familiar Bull Market. Recientemente Marra desmintió al actor Ricardo Chino Darín, quien había asegurado que Milei no hizo nada de lo que prometió en campaña. Ramiro Marra, muy buenos días. Aquí Alejandro Gómez, el equipo de Modo Fontevecchia lo saludan. Bueno, ayer lo escuchábamos recién a Kicillof diciendo que en realidad no había cumplido el contrato electoral Milei porque dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y es un ajuste que está recayendo sobre gran parte de la población. ¿Qué se le responde a esto? Bueno, que es Kicillof. Y entonces... Perdón que sea tan cortante, o sea, Sí. ya sabemos los antecedentes del gobernador cuando fue ministro de Economía, el peor de la historia, ya sabemos los desastres que hizo con la estatización de YPF, con un montón de medidas cuando cambió las reglas con los cupones del PBI, una deuda que quiso pagar lo que él quería y manipuló los números, y así se pueden seguir haciendo un detalle de todos los fracasos que tiene el ministro de Economía, por eso todo lo que venga de él, como sigue insistiendo con las mismas ideas, viene de una persona que no entiende la realidad del mundo. También decía que lo tenían que respetar porque él también lo eligieron, ¿no? Que había que respetar a los gobernadores porque también fueron electos en cada uno de los distritos y dijeron, bueno, a mí me reeligieron, digamos, que respeten a los gobernadores. Pero se los respeta a los gobernadores. ¿Dónde no se los respeta? Por eso, No sé, sí. ¿qué siente él? O sea, capaz, o sea, tiene su propio financiamiento, calculo él o no. Sí, ¿Se los sí. respeta a los ¿Sí? se los respeta a los gobernadores? No sé por qué siente eso, al revés. Se los Sí, respeta porque tanto dice a no los le gobernadores. mandan la plata para los docentes, para el transporte, entonces siente que ahí le Entonces, están... bueno, entonces, o sea, el problema es que él está dependiendo del gobierno nacional y que hay un problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿el respeto cuál es? Convocarlos a una reunión y convocarlos a hacer el pacto 25 de mayo, donde uno de los puntos es la discusión de la coparticipación. Sí. ¿Está eso en la discusión? Sí, pero es importante esto no quiere participar él de la discusión del pacto 25 de mayo, donde se trata que no haya una dependencia del gobierno nacional. En este llamado es a discutir los puntos y a cambiar lo que sea necesario o es a libro cerrado, tienen que aprobarme esto, porque algunos gobernadores, Sí. más allá del caso Kicillof, estaban con esa duda, dice, no sé si nos están llamando a dialogar o a que directamente firmemos este acuerdo. Ya se demostró que el gobierno tiene voluntad de diálogo cuando fue la discusión de la ley bases. Ahora lo que se está haciendo es convocando para poner en el pacto unos puntos que creo que todos los argentinos estamos de acuerdo. Si ellos no quieren respetar la propiedad privada, bueno, que lo digan. Me parece que los 10 puntos del pacto no hay ninguno que se pueda estar en contra. Son 10 puntos sanos y son 10 puntos que se establecieron en todas las partes del mundo donde los países crecieron y se desarrollaron. Principalmente son situaciones que pasan en Chile y en Uruguay. Que se respetan esos 10 puntos, y no importa el signo político que gobierne. Y después, por supuesto, que hay un lugar para el diálogo, pero entendiendo hacia dónde tiene que ir la Argentina, porque si siguen insistiendo con el mismo rumbo, y no, mirá, ya que el rumbo que venían ustedes fracasó. Te saluda Ramiro, te saluda aquí Fernando Meaño. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día. El primer punto que señaló Kicillof en su mensaje dentro de sus 10 puntos es la reapertura de la obra pública. ¿Ustedes estarían dispuestos a discutir eso? ¿Estarían dispuestos a discutir que el Estado Nacional vuelva a financiar obras públicas? Pero no entiendo, o sea, él opina sobre lo que el Estado Nacional tiene que ejecutar. No, No, él no es hace gobernador de la un provincia de Buenos Aires. pedido y como me estás diciendo que hay una vocación del gobierno nacional en sentarse a discutir, ¿ustedes estarían dispuestos a discutir ese punto, a discutir la posibilidad de que vuelva a haber obra pública? No está, ese punto no está dentro de la discusión del pacto de 25 de mayo. No, de O sea, acuerdo. no está ese punto, ¿qué pasa? Si él quiere hacer obra pública, está en todo su derecho a hacer obra pública. Él puede hacer obra pública. Nadie le prohibió a Kicillof hacer obra pública. Bueno, pero no hay financiamiento por parte de la Nación. Pero hay un punto en el pacto de 25 de mayo que habla de la coparticipación. Y ella habló también de una cuestión de alivio fiscal, de una discusión que va a haber con los ministros de Economía en el día de hoy. Me parece que tiene muchos prejuicios y que a partir de eso no puede establecer un diálogo. Es muy normal
en la gente que tiene ideas comunistas y socialistas tender a ser muy dogmáticos y no entender que los liberales estamos siempre dispuestos a conformar las ideas en base a las discusiones. Pero bueno, capaz de acuerdo, pero no está dispuesto. si te estoy interpretando bien, en el marco de la rediscusión de la coparticipación federal, está claro que podría reactivarse o reiniciarse la obra pública financiada por el Estado Nacional. No, porque no tiene que depender del Estado Nacional. Okay. No me saques un titular. No me saques un titular. No, te estoy preguntando, no te estoy sacando que no me saques un titular primero porque primero porque no es mi responsabilidad. Yo estoy acá defendiendo a un gobierno y defendiendo posturas ideológicas. Después, lo que pasará en el diálogo, yo no lo puedo saber porque no voy a ser parte de ese diálogo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Está claro. Pero claro. Está claro, ¿qué pasa? Por eso, o sea, ¿qué te puedo decir yo? Que yo leo los 10 puntos y en los 10 puntos es claro que hay un lugar para la discusión de los temas que necesitan los argentinos. ¿Qué es lo que plantea? ¿Cuáles son los 10 puntos de Kicillof? Porque los 10 puntos de Kicillof ya fracasaron. De acuerdo, pero por eso... Ya los articuló y fracasó. Si después queremos ir punto por punto, volvemos a discutir como lo venimos discutiendo hace años, el tema de qué es lo que necesita el Estado y cuáles necesitan las funciones del Estado. De acuerdo, pero exactamente la cosa que siempre queda ahí en un plano de duda es si esos 10 puntos que expresó el presidente Milei en el Congreso son negociables o no, si eso es a libro cerrado, como recién decía Alejandro, o si hay posibilidad de incorporar otros temas. A propuesta de los gobernadores. Lo que pasa es que esos 10 puntos, la pregunta es si hay uno de esos 10 puntos que están mal. Yo veo los 10 puntos y están bien. ¿Quieren agregar puntos? Bueno, que planteen, que vayan y lo planteen. No sé si es una cuestión de libro cerrado o no libro cerrado, porque no soy parte de la charla que se está teniendo en negociación, porque si no parece el típico toma y daca. Porque yo la verdad lo que veo de los 10 puntos es que son 10 puntos correctos, que todos los argentinos de bien estamos de acuerdo. Pero, Ramiro, por eso es que hubo una elección. Ahí partimos de algo que es central, elemental en una discusión democrática. En una discusión democrática no puedo decir, mira, los 10 puntos son estos, todos los argentinos de bien lo quieren, así que lo tenés que firmar. En una discusión democrática, vos pensás una cosa, yo pienso la otra, tratamos de consensuar. Una discusión democrática. Si no es autoritario, yo tengo la verdad, son esos 10 puntos firmados. Perdón, no es autoritario y perdón. Sí. O sea, se presentó un proyecto de ley ómnibus, se llegó al recinto. ¿Con cuántos artículos menos? ¿Fue autoritario? ¿Se cambiaron los artículos? ¿Dónde estuvo el autoritarismo? O sea, segundo, Axel Kicillof va a mandar a su ministro de Economía, se va a sentar a hablar, que se sienta a hablar y que no hable con prejuicios. Está hablando de antemano. ¿Por qué no va y lo plantea en una mesa de diálogo como se está planteando? ¿Por qué tenemos que estar hablando de los dichos de que dijo Axel Kicillof ayer cuando ni siquiera se sentó? ¿Se entiende? El autoritarismo está de parte de Kicillof, no del gobierno. Hay algo que plantean algunos sectores y que tal vez se puede dialogar con respecto a lo que está pasando en estos meses, ¿no? En la Argentina hay un consenso en cuanto a la necesidad de bajar el déficit, el gasto, llegar a un déficit cero, recortar lo que es necesario. Y hay algunos que responden a esto, sí, está bien, pero ¿qué pasa con el factor humano? Digo, ¿se piensa en esto? Lo que algunos llaman la sensibilidad humana, digo, la gente que se queda sin trabajo, la gente que no le alcanza para comer. Pero digo, esta parte, ¿no? Sí, decime. Disculpa, por favor, adelante. ¿Cómo no va a preocupar? El factor humano es lo más importante de todo. Cuando hablamos del déficit estamos hablando del factor humano. Por eso nos metimos en política, por eso armamos un espacio político que está planteando las cosas de una manera distinta, porque lo que se había olvidado los gobiernos anteriores era el tema del factor humano. Pero si estás... El kirchnerismo no tenía ni un factor humano. Acá hay factor humano porque acá lo que se está tratando es de restablecer la calidad de vida de los argentinos, que está en una constante debacle. ¿Y cuándo va a pasar eso? Porque hasta aquí lo que vemos es que se está cayendo la calidad de vida de los argentinos estos meses. Sí, por culpa de las medidas del gobierno anterior, como siempre planteamos. Cuando uno toma medidas en política monetaria, en política económica, no son automáticos los beneficios. Al revés, tienen un rezago. Entonces estamos sufriendo los rezagos del gobierno anterior, reacomodando todas las variables distorsionadas que dejó el gobierno anterior para poder cambiar este rumbo. ¿Cómo se hace? Se articula a través de ordenar las cuentas fiscales y al mismo tiempo de cambiar las normativas que están distorsionando
el desarrollo del propio mercado. Ujú. Y entonces, en Lo que cuanto... pasó, lo que pasó en Uruguay y Chile, no es muy difícil lo que estamos planteando, no. O sea, perdón, es difícil porque si no estamos minimizando la situación trágica que están viviendo los argentinos. Lo que estoy diciendo en términos políticos Sí. no Bueno, es difícil. Chile En terminó términos de bastante esfuerzo mal, de la digamos, ¿no? sociedad, en términos del esfuerzo que la sociedad lamentablemente tiene que hacer por las pésimas gestiones de los gobiernos, es muy difícil. Bueno, el ejemplo de Chile tal vez no es el más feliz para la Argentina, ¿Por porque qué? no tiene lo que era la clase media de la No Argentina. estoy En Chile no. no estoy para discutir, no estoy para discutir la política de otros No, países, vos trajiste Chile, pero no tengo problema. está bien. ¿Cuál es el problema con Chile? Está bien. Chile terminó, digamos, en el 2019 con un ¿Viste? estallido, con la gente que no accede a la educación pública. No, disculpa. Con una clase media que no existe como en la Argentina, digamos. La gente, los chicos en Chile terminan el colegio. Los que sí, los que Acá pueden en Argentina pagar. acá en Argentina no terminan el colegio. Los que pueden pagar. Terminan el colegio, no todos terminan el colegio, no todos, pero si haces las comparativas de cuántos jóvenes terminan el colegio en Chile y en Argentina, esta discusión que me estás diciendo vos del estallido social, parece que, o sea, falta Sí. información muy importante. Estudian Si los querés, que pueden pagar. te busco pará, no es lo que lo pueden pagar, terminan el colegio. Me parece que te falta información. El problema está en otra cosa, como terminan el colegio, quieren más posibilidades para hacia adelante. Acá en la Argentina estamos hablando que no terminan el colegio. Entonces, no comparemos Entonces, no- el sistema educativo de Chile con el sistema educativo argentino, porque el sistema educativo de Chile funciona porque los jóvenes terminan el colegio. Acá los chicos no saben leer y escribir. Sí. Y no estoy acá para defender a Chile. Estoy para enfocarme en los problemas de la Argentina. A lo que, por eso. Solamente lo contesto porque como yo hice un ejemplo y vos dijiste algo que para minimizar mi ejemplo tuve que salir a la defensa de un país que respeto, pero que no es mi país es Argentina, y yo quiero que en la Argentina los chicos terminen el colegio, Bien. que creo que lo que queremos todos. ¿Va a haber alguna medida para paliar esto que está sufriendo hoy la clase media, bueno, la clase baja ni hablar, Sí. o hay que esperar Todo- a que se reacomode todo de aquí a, no sé, X años? Hay medidas constantes que están ayudando a todos los argentinos. Por ejemplo. Por ejemplo, terminar con la emisión monetaria para que termine la inflación. Si cortamos con la emisión monetaria, termina la inflación. Si termina la inflación, termina la debacle constante que tenemos del crecimiento de la pobreza. Por eso, pero para la micro... Es la para más importante, en la es micro. la más importante. ¿En cuánto tiempo? Después, si se querés, va a ver vamos, eso? vos, ¿a dónde querés llegar vos? Si hubo ayuda en cuestión del Estado en términos económicos, yo lo único que te digo Si es los va a haber últimos 20 algún años. alivio ¿Hubo algún para la tipo? clase media en los próximos meses? En los últimos 20 años sí hubo, y ya la ministra de Desarrollo Social y el presidente lo nombraron el otro día, como todos los planes... a dónde va tu pregunta. Ahora, disculpa que te responda con una pregunta, pero es para abrir la cabeza. En los últimos 20 años, con las políticas que tomó el kirchnerismo, ¿hubo algún tipo de alivio? Es una O solamente lo que hicieron fue generar un constante fracaso para que cada vez sean más pobres. Sí, pero ¿qué tiene que ver si fracasó la política del gobierno Porque anterior? estamos hablando de que muchas veces se habla de alivio cuando no es un alivio, cuando simplemente es un mejoralito, cuando sabemos que la situación es trágica y las cuestiones hay que solucionarlas. Bien. Porque, o sea, yo te respondí la pregunta igual. Igualmente, sí hubo reacomodamiento en los diferentes planes. Para empezar, sacamos a los intermediarios, que lo que hacen es distorsionar la realidad. Gente que le cobra a la gente que está en el nivel de pobreza un porcentaje de sus planes. Eso se termina. Y eso creo que hay que festejarlo. Ramiro, lo último por mi parte, como hombre que analiza la macroeconomía, el gobierno ha celebrado el superávit fiscal de este inicio de su mandato, pero ese superávit fiscal, digamos, se ha logrado en base a la interrupción total de las transferencias a las provincias y de la obra pública, básicamente, entre otras medidas. La principal crítica de los principales analistas es, es cierto que se logró, pero ese superávit de esa forma no es sustentable en el tiempo. ¿Qué responden a eso?
que sí es sustentable en el tiempo porque se están tomando políticas no solo de corto plazo, sino también de mediano y largo plazo. Y para eso se está invitando hoy a todos los, creo que soy el día o mañana, que van los ministros de Economía de las provincias a discutir un trabajo conjunto para que se pueda mantener ese superávit. Seguro que hay medidas de corto plazo y después hay medidas de mediano y largo que también se están aplicando. Ramiro Marra, te queremos agradecer especialmente que te prestes al debate aquí en Modo Fontevecchia, que la idea es tener a todas las voces y era muy importante escuchar tu voz. Así que muchas gracias. Bien, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo estoy dispuesto al debate y a la entrevista. Me gusta la aclaración que haya sido un debate y no una entrevista, porque también muchas veces se nos acusa a nosotros de llevar las entrevistas a un lugar en particular, cuando también me parece que es bueno diferenciar lo que es un debate de una entrevista y bienvenido sea el debate. Las prácticas periodísticas sería para otro tipo de no, entrevistas. Vos me dijiste, nos metemos en otra discusión. Fue un debate, pará, no fue una entrevista, fue un debate y bienvenido sea, que quede claro que fue un debate. Vos lo dijiste, no yo. Para a mí me divierte debatir porque me ayuda a abrir la cabeza y a llevar las ideas de otra manera. O sea, a mí me invitaron a una entrevista, es un debate, bienvenido sea, me gustan los debates, me gustan más que las entrevistas. No, cuando quieras hacemos cuando es un debate y cuando es una entrevista. Hacemos un debate, muy bueno esto. Llamamos me gustó, a vos, bueno llamamos a vos, llamamos a otro veces... político de otra fuerza política y hacemos un debate. Me expresé mal. Debatí con ustedes, si me parece bien y lo agradezco que hayas aclarado, porque si no parece como que, o sea, son entrevistas y es muy bueno. Cuando dijiste debate me puse contento porque a veces me hacen entrevistas que son debates y me las venden como entrevistas. Esto fue un debate y fue un lindo debate. Gracias. Por eso lo resaltamos, porque muchos de los políticos de tu espacio solamente van a entrevistas amigables, y que vos te prestes aquí es muy valorable y por eso lo estamos valorando. Sí, por lo menos van a entrevistas amigables. Los kirchneristas no van ni entrevistas amigables. Qué obsesión que tienen. Chao, Ramiro, un abrazo grande. Y es un debate, sigo debatiendo. Chao. Sos grosso, chao. Chao. Ramiro Marra, pasó aquí por Modo Fontevecchia.